Ahora vamos a hablar un poquito acerca de libros, porque tú y yo tenemos mucho en común con respecto a los libros que leímos cuando éramos jóvenes en la fe. Para mí, Leonard Ravenhill, ¿no? Sus libros me ayudaron bastante, especialmente con respecto a la santidad, la oración, el ayuno. La diaria de David Brainerd, también sobre la oración. El secreto espiritual de Hudson Taylor, sobre no solamente la oración, sino la confianza absoluta en la fidelidad de Dios. Y el libro que me ha impactado más que ningún otro libro, excepto las Escrituras, es la autobiografía de Jorge Müller. Leyendo, ¿no?, todos los eventos en su vida donde él tenía que confiar en Dios y Dios nunca le falló. Entonces, ¿y tú? ¿Tus libros? Praticamente os mesmos livros. Eu fui muito impactado com a autobiografia de George Miller, de Hudson Taylor, Charles Studd, Lições para meus alunos de Spurgeon, Sí. excelente livro, a Pregação e Pregadores do Dr. Martyn Lloyd-Jones, são livros que marcaram a minha vida. Eu poderia dizer tantos outros, mas pessoalmente nenhum outro me marcou tanto como o Diário de David Brainerd. Por quê? Primeiro porque eu pensei, um homem está escrevendo sobre a sua vida pessoal de oração, a sua comunhão íntima, está registrando isso. Sabe que ele não queria registrar. Jonathan Edwards insistiu com ele para publique, por favor, me deixa publicar suas palavras. Então, quando eu li como ele conversava com o Senhor, como ele falava com Deus, a sua intimidade, a sua doçura, aquilo me impactou demais e eu posso dizer que depois da Bíblia foi o Diário de David Brainerd, com certeza. Y para mí también, A.M. Bounds. Wow. Y su colección sobre la oración. Él, cuando estás leyendo Bounds, no sé si es un libro sobre la oración y de vez en cuando habla de la predicación, o es un libro sobre la predicación y habla de vez en cuando de oración. Es porque para él no se puede predicar sin oración, que la oración es tan importante como el estudio. Y es interesante, ustedes tienen ahora una casa de publicación, ¿no? Y el poder de un libro, Yo era un joven, 21 años, Señor me salvó, y un anciano en la iglesia, hermano Pittman, un día simplemente se me acercó y me dijo, Pablo, acá. Y eran los libros que han impactado mi vida más, ¿no? 21 años, libros sobre la oración, sobre el ayuno. En el día de hoy no se habla mucho acerca de ayuno. No. Antes que hable de outra coisa, Martyn Lloyd-Jones, por exemplo, quando em seu sermão, Sermão do Monte, quando chega na parte do jejum, ayuno, ele, antes de começar a falar, eu quero dizer algo, nossa geração não jejua, não ayuna. Nossa geração esqueceu de observar a prática do jejum, do ayuno. Después de mi infarto, hace 7 años, no, yo estaba luchando bastante. Fue muy difícil. Y la biografía, 2 tomos, de Martyn Lloyd-Jones por Ian Murray. Yeah. Ay, hermano, estos 2 tomos me salvaron, de verdad, porque
ahí podemos ver un hombre totalmente devoto a Cristo y devoto a la predicación de Cristo. Y también un hombre de oración. Su esposa dijo, uno no puede conocer o entender, comprender a mi esposo como predicador si primeramente no entiende que su vida de oración. Wow. Martin Lloyd Jones como hombre de oración. Y sabe que esto es lo que veo en común con todos los hombres y mujeres que el Señor ha usado a través de la historia de la iglesia. Muchos de ellos eran muy diferentes, pero tenían una cosa en común. Eran personas de oración, Sí. ¿no? Sí. Amy Carmichael, Wow. una mujer de oración. Martin Lloyd Jones, Carlos Spurgeon, todos Hablo siempre se- de la... personas piensan, no, Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, pero también el príncipe de los oradores, no sé, Sí. de los de oración. Yo creo que él dijo una vez, para mí es mejor enseñar un hombre a orar que 10 hombres a predicar. Wow. Hermano, es lo que yo estaba tratando de decir en la conferencia, que no todos, casi nadie, tiene el don de Martin Lloyd Jones o Carlos Spurgeon, pero cada uno de nosotros puede, en el nombre de Cristo, cruzar el mar de cristal y hacer peticiones ante el trono de Dios. Sí. Y estoy convencido que si nosotros tenemos fruto después de tantos años, es el resultado de personas que quizás ni conocemos, que oran por nosotros. Y yo estoy preparándome para el día de juicio, que todo mi fruto va a pertenecer a otra persona que ha orado por mí. No puedo enfatizar suficiente el lugar de oración. Un hombre dijo una vez, no sé, quizás Martin Lloyd Jones dijo, nadie llega al punto de la muerte, el fin de su vida, pensando, ay, yo oré demasiado. Nadie. O yo estudié la Biblia demasiado. Nadie. No. Exacto. Amén. Verdade. Antes de terminar, estávamos hablando de livros, não podemos olvidar de los puritanos que contribuição, porque nós outros não conhecemos os puritanos vivos, solamente por livros. E No. Joel Beakey es puritano, es el último. Concordo, sim, é o último puritano vivo, com certeza. Estude a los puritanos há mais de 50 anos, este homem. Sí. No, hermano, es cierto, los puritanos, hace como 30 años yo me dediqué a estudiar el Evangelio y solo para mí primero, para conocer a Cristo. Entonces, con cada texto que tiene que ver con el Evangelio, yo he hecho estudios desde los patriarcas de la Iglesia, segundo siglo, hasta como Martin Lloyd Jones, pasando por los puritanos, los reformadores y otros. Y hermano, su profundidad, no hay otro grupo de personas que escribe con una intensidad, una pasión y una profundidad. Y para un hermano que se ha convertido recién en Brasil o los Estados Unidos, puede ser un poco difícil al principio leer los puritanos, pero vale la pena. Y en tiempo puedes dialogar con ellos fácilmente. Sí. Jonathan Edwards es otra cosa, porque todavía lucho a veces tratando de comprender lo que él está diciendo, pero el problema no es suyo, es mío. Sí. ¿No? Otro libro que me impactó, hermano,
La Cruz de Cristo por John Stott. John Stott. Sí, es una de las exposiciones más claras de lo que pasó en la cruz del Calvário. Amém. Nós recomendamos esses livros, se vocês puderem comprar, voltem o vídeo, marquem, anotem e comprem esses livros, vai mudar a vida de vocês. Amém. Amém.